En la emisión número 214 te vamos a contar cuáles fueron las leyes que violó el hoy detenido pero muy polémico y controversial exalcalde del Tigre, Ernesto Paraqueima. Luego vamos a ver qué tan viable es la recuperación del otrora lujoso Hotel Miramar, ubicado en la localidad de Macuto, en el estado Vargas. Y para cerrar, compararemos los pros y los contras de la ley que recuperará los bienes de la corrupción y que recientemente fue promulgada por la Asamblea Nacional Chavista. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más Luis David Miquilena y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a nuestra emisión número 214 del 3 en 1, que como bien saben ustedes es un condensado de información que recoge lo mejor y lo más importante de la última semana publicado en los portales El Pitazo, runrun.es, mejor conocido como Runrunes y Tal Cual. Hoy abrimos con el portal runrun.es, mejor conocido como Runrunes, y aquí tenemos una RR Plus titulado Alcalde del Tigre violó ley para atención de personas dentro del espectro autista al ofender a niños con Asperger. El pasado miércoles 3 de mayo se hizo viral un audio del hoy exalcalde del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, donde se refería de manera despectiva a niños con Asperger que pintaron un mural en dicha localidad. Los comentarios de este polémico personaje de la política venezolana desencadenaron una serie de reacciones que fueron desde las ONGs hasta el propio primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien pidió una sanción ejemplar. Y apenas unas horas después de esta solicitud de Cabello, el Ministerio Público, que está a cargo del fiscal impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, emitió una orden de arresto contra Paraqueima y este fue imputado por los delitos de promoción al odio, acto arbitrario agravante de la LOBNA y obstrucción a la libertad de comercio. Escuchemos. Efectivamente, el Ministerio Público ha solicitado la orden de aprehensión contra este sujeto, Ernesto Paraqueima, Luigi, alcalde del municipio Simón Rodríguez, que ha deshonrado desde el inicio de su mandato y es la continuación de uno anterior. Imagínense si hubiese tenido la Policía Municipal del Tigre este sujeto. Cuando fue alcalde en un periodo del año 2004 al 2008, recuerda el Tigre cómo bañó de sangre la ciudad cuando llegó a matar animales en las calles, ordenar la expulsión, prácticamente un exilio del Tigre de ciudadanos indigentes, los mandaba a las fronteras de estados vecinos, los dejaba en las orillas de las carreteras y con su policía creó un equipo que aplicaba la pena de muerte. Esta vez no tuvo la policía municipal a su mando, afortunadamente, pero las acciones que ha hecho han sido realmente aterradoras. Le damos la bienvenida a la periodista Yagnalí Fermín para que nos aclare un par de dudas sobre este tema. Yagnalí, un gusto tenerte en el podcast y darte la bienvenida nuevamente. ¿Qué leyes violó el alcalde Paraqueima para que haya sido detenido, destituido de su cargo e imputado en un lapso de apenas 3 días? Hola Luis, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia del 3 en 1. Según las denuncias de varias organizaciones no gubernamentales, el exalcalde Ernesto Paraqueima violó la ley para la atención integral a las personas con trastorno del espectro autista en su artículo 2, el cual establece que se debe garantizar el trato digno y la no discriminación de las personas con trastorno del espectro autista. Por su parte, el abogado Gonzalo Jimiop indicó a través de sus redes sociales que la conducta del exalcalde también violó el artículo 81 de la Constitución, que obliga al respeto de la dignidad humana de las personas con discapacidad. Y por lo que hemos podido ver en las redes sociales, el hoy exalcalde ya había incurrido en varias polémicas. ¿Qué más hizo aparte de someter al escarnio a niños con Asperger? Esta no es la primera vez que Ernesto Paraqueima está envuelto en polémica por sus declaraciones. El pasado 3 de febrero presentó en sus redes sociales un concurso de belleza para elegir a las mujeres más bellas del municipio oriental y cuestionó a sus críticos si tenían problemas de erección. En otro audio, Paraqueima se refirió a un hombre que estaba en situación de calle y le sugirió que se suicidara con una cuerda. También en el mes de febrero, Paraqueima le regaló un juguete sexual a una ciudadana por su cumpleaños e hizo público este acto.
Me pidió 25 centímetros de placer, dijo Parakeima. Muchísimas gracias, Yanali. Pasamos ahora a visitar el portal El Pitazo y aquí tenemos un trabajo titulado Estudios confirman que es viable recuperar el antiguo Hotel Miramar de Macuto. El primer hotel de lujo y playa que tuvo Venezuela tiene esperanzas de vida de acuerdo con la Cámara de la Construcción, la Gobernación de Vargas y defensores del patrimonio local. La edificación, que data de 1928, contó con el primer ascensor traído desde París, piscina y canchas de tenis. En él se alojaron figuras como el cantante argentino de tangos, Carlos Gardel. Hoy en día, el hotel, que fue declarado Monumento Histórico Nacional en abril de 1994, no es más que una estructura abandonada víctima de años de desidia y de olvido. Mario Liejo, presidente de la Cámara de la Construcción de Vargas, dijo que la estructura principal del hotel se encuentra en buen estado. Escuchemos sus declaraciones. En el caso del sistema porticado, que son vigas y columnas, la resistencia está en excelentes condiciones. Nos está dando una resistencia aproximada de 210. En el caso de los sistemas estructurales que empezamos a reconocer dentro de la edificación, como lo que conforma la cruz griega, que terminó siendo una pantalla estructural que le da muchísima más resistencia a la edificación. Nos encontramos con todo lo que es las placas, con un alto nivel de corrosión, los elementos de acero, pero que perfectamente podríamos estar hablando de una restauración importante en el tema de la placa, pero el sistema de estructura está en excelentes condiciones. Vamos a conversar con nuestra periodista en la zona, Nadezca Noriega, para que nos dé más información sobre este tema. Nadezca, un gusto saludarte y darte la bienvenida nuevamente. ¿A quién pertenece este hotel? ¿Desde cuándo no funciona? ¿Y qué utilidad le han dado los gobiernos regionales chavistas? Saludos a la audiencia de 3 en 1. El Hotel Miramar es una estructura que es propiedad de la nación. De hecho, cuenta con una declaratoria como Monumento Histórico Nacional desde el 15 de abril de 1994. La historia del Hotel Miramar se remonta al gobierno de Juan Vicente Gómez, cuando el general se mandó construir un hotel que estuviera a su altura para poder temperar en las playas del Paseo de Macuto, uno de los lugares favoritos del dictador para pasar días fuera de Caracas. En este caso, el Hotel Miramar se inauguró en 1928 y durante 20 años fue la edificación recreativa más importante del país. De hecho, contó con el primer ascensor traído de París y con una piscina y una cancha de tenis, siendo estos espacios una rareza para las instalaciones hoteleras venezolanas. Lamentablemente, después de 1954, el deterioro del Hotel Miramar fue evidente por la construcción de nuevos hoteles y nuevas dinámicas del sector turismo. En ese momento el Hotel Miramar fue designado por el gobierno, pasó a ser una casa cuna, luego se entregó en comodato a la Fundación Museo Armando Reverón y posteriormente a la Galería de Arte Nacional. El último custodio del Hotel Miramar fue el Ministerio de Cultura, o es actualmente el Ministerio de Cultura, quien ahora ha permitido a la Gobernación del Litoral Central, al gobierno de Vargas, junto a la Cámara de la Construcción de La Guaira y otros defensores del patrimonio, poder iniciar estos estudios para determinar el futuro de la estructura. Realmente es una pena porque el abandono en que el propio gobierno sumió al Hotel Miramar después de 1999 es lo que colaboró a que su deterioro aumentara, porque todo apuntaba a que el hotel no valía la pena recuperarse, y estos últimos estudios que se han realizado han comprobado todo lo contrario. ¿Y se espera qué tipo de inversión para recuperar el hotel, pública o privada? La Comisión Mixta para la Recuperación del Hotel Miramar está formada por la Gobernación Regional y la Cámara de la Construcción de La Guaira, que es presidida por el arquitecto Mario Liejo.
Esta Cámara de la Construcción, con asesoramiento de especialistas en restauración y recuperaciones de patrimonio, están en la búsqueda de inversionistas privados. Ellos asumen y ven la recuperación de El Miramar como un posible negocio que atraiga no solamente el turismo, sino que además impacte positivamente en el paseo de Macuto. De acuerdo a lo conversado con el arquitecto Mario Liello, él nos explicaba que la recuperación del Hotel Miramar es un deseo que atrae al sector privado por el valor arquitectónico que tiene la estructura, y eso lo visualizan las empresas relacionadas con el turismo, que ven factible revivir al hotel, que podría ofrecer hasta 90 habitaciones y áreas comunes como cafés o miradores. Dicen que el Hotel Miramar es un elemento capaz de operar una transformación en el deteriorado entorno de Macuto, y ese universo de posibilidades, que es amplio y prometedor, es lo que piensa la Cámara de la Construcción será el gancho para atrapar al inversionista privado. Muchísimas gracias, Nadezca. Los pros y los contras de la ley que recuperará los bienes de la corrupción. Este es el trabajo que nos comparten desde el portal Tal Cual y con el que vamos a cerrar esta semana. La Ley Orgánica de Extinción de Dominio, promovida por el madurismo, establece mecanismos para identificar y recuperar bienes derivados de la corrupción. Sin embargo, esta no explica cómo va a ser su aplicación o cómo se van a administrar los bienes que supuestamente se van a recuperar de actividades ilícitas. Los analistas y expertos temen que esto sea un pretexto para ir contra la oposición, en vista que así lo demuestra cada ley que ha sido avalada por el chavismo en las últimas 2 décadas. El presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, es uno de los principales defensores de esta ley. Escuchen sus declaraciones. Pues justamente esta ley va directamente a enmendar esa situación. Se llama Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que todos esos yates, todas esas mansiones, todas esas torres, todo el dinero mal habido de estos ladrones y de estos corruptores, pues pasa a manos del Estado venezolano para que el Estado venezolano pueda distribuirlo a quien es su verdadero dueño, que es el pueblo de Venezuela. Hemos dicho, lo ha dicho el presidente Maduro, lo hemos dicho en repetidas oportunidades, esta es una guerra a muerte, caiga quien caiga, contra la corrupción, contra la completa subversión de los valores morales, de una verdadera revolución como la que vivimos en Venezuela. Recibimos con muchísimo gusto a Yagna Figueroa, quien nos va a dar más información. Yagna, espero estés muy bien. ¿Cómo el venezolano puede confiar en esta ley si ni siquiera el gobierno informa sobre el presupuesto de la nación, por ejemplo? Hola Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este nuevo contacto. Bueno, Luis, la verdad que tu pregunta viene muy al lugar porque lamentablemente en Venezuela existe una alta opacidad de la información pública, y más cuando instituciones del Estado como la Fiscalía General de la República, al informar sobre los hechos de corrupción, pues solamente se limita a mencionar a las personas involucradas en estos casos. Por ejemplo, en el último caso de la trama de corrupción en la que están involucrados representantes de varios organismos del Estado como PDVSA y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, para mencionar algunos, pues solamente se ha nombrado a los funcionarios que han sido detenidos, pero hasta la fecha no han informado cuáles son los activos que se les ha decomisado a cada uno de ellos, el por qué se les decomisó, cuál es el caso especialmente o específicamente en el que ellos están involucrados, cuál fue su participación en esos hechos irregulares. Tampoco se conocen los montos involucrados de dinero en efectivo que estos pudieran tener. Y lamentablemente al gobierno también señalar cuál es el destino de estos activos que se están siendo decomisados, pues tampoco la información ha sido del todo correcta, o por lo menos no se ha identificado cuál es el destino de cada uno de esos bienes que hoy en día se están decomisando. Así que bueno, solo falta esperar cuál o cómo será el desarrollo de la instrumentalidad de esta normativa legal.
Recordemos que esta ley orgánica de extinción de dominio, aunque establece los mecanismos para identificar, localizar y recuperar bienes derivados de actividades ilícitas, pues no explica cómo se administrarán y cuáles serán los destinos de esos activos que se recuperen producto de la corrupción. Así que bueno, solo como te dije, bastará esperar cómo va a ser entonces la instrumentalidad de esta normativa legal y bueno, y esperar que en algún momento el gobierno informe del destino de cada uno de esos bienes y de la forma en que serán utilizados. ¿Y cómo entra dentro de esta ecuación la figura de los patriotas cooperantes? Sí, este es un tema que preocupa mucho a los representantes de organizaciones de derechos humanos y de organizaciones políticas en Venezuela, porque la ley obliga a los funcionarios públicos a denunciar o a informar del conocimiento de activos que hayan sido obtenidos a través de hechos irregulares o de corrupción, porque si no, pudieran ser sancionados administrativa y penalmente. Por otra parte, la ley también habla del pago de una recompensa para aquellas personas o funcionarios públicos que denuncien el paradero de estos activos productos de la corrupción. Es por ello que las organizaciones de derechos humanos hablan de que la posibilidad de abrir las puertas a denuncias sin fundamentos, porque debo acotar algo, que aunque se habla de una recompensa, no se establece el monto a pagar por esa información y estará a criterio del juez que lleve la causa. Por otra parte, debo recordar que en estos 20 años de gobiernos chavistas maduristas, pues se ha utilizado la ley para ir en contra del adversario político. Y no solamente se ha hecho uso de las leyes vigentes, sino que se han reformado algunas o muchas de ellas y se han creado otras para este mismo objetivo. Y por otra parte, también debo señalar que recientemente el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, el diputado Jorge Rodríguez, pues exigía que la ley de extinción de dominio debía ser utilizado para castigar a los representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y hablaba específicamente de la presidenta de este Parlamento, Dinora Figuera, a quien exigía que debía utilizarse esta ley para que sean devueltos, según él dice, aquellos recursos que han sido robados a través de la refinería Citgo que se encuentra en Estados Unidos y que es propiedad de PDVSA. Así que bueno, lamentablemente tenemos muchos ejemplos en estos 20 años en el país donde se ha utilizado la ley para ir en contra del adversario político y es por eso también que se teme que esta figura de patriota cooperante que nació y surgió en estos 20 años del chavismo-madurismo pues se extienda mucho más. Un gusto saludarte, Ayanna. Bueno, querida audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final de nuestra emisión número 214 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Quiero invitarte en este momento a que te sumes a nuestras comunidades en las plataformas en donde escuches el podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en Spreaker y para tu comodidad también estamos en la plataforma de videos YouTube. Agradezco a Francisco Zambrano por el guión y a Abraham Moncada en la edición y montaje. Este servidor, Luis Miquilena, en la producción ejecutiva y narración de este espacio. Es un placer para mí estar con ustedes en esta cita que tenemos todos los viernes. Recuerden que el próximo 19 de mayo estaremos nuevamente con ustedes. Tengan un excelente fin de semana, descansen, disfruten con sus familias y pásenla muy bien. Hasta luego.